Hola a todos, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Hace pocas semanas la llamada Final del Mundo no se pudo jugar en Buenos Aires, Argentina. La razón, un grupo de hinchas fanáticos de River Plate lanzó piedras al bus que transportaba a los jugadores de Boca Juniors, rompiendo sus ventanas y provocando heridas en varios de ellos. El hecho refleja un problema latente, no solo en el fútbol argentino, sino en el mundo en general. La violencia que protagonizan las barras bravas y varios hinchas desubicados que con sus actos irresponsables manchan la fiesta deportiva. La situación es extrema en varios países, a tal punto que muchos aficionados prefieren no ir a los estadios por miedo a ser víctimas de agresiones y actos de violencia. Hay quienes optan por ver los partidos por televisión y los estadios cada vez están con menos buenos hinchas. Hoy en Enfoque Mundial pasamos revista a las barras bravas y sus acciones que han afectado el espectáculo deportivo. Hablaremos con conocedores de este tema para analizar la problemática. Además, les presentaremos los reportes periodísticos especiales de la Deutsche Welle, la televisión pública de Alemania. Bienvenidos todos. Y es que actualmente la violencia en el fútbol es algo que está presente de manera constante. Y no solo hablamos del deporte profesional, sino desde el deporte amateur, cuando vemos en los campeonatos de amigos o empresariales cómo se presentan constantes peleas, insultos a los árbitros y hasta agresiones entre los padres de los niños que están en la cancha. Pero desde sus orígenes en Inglaterra, el fútbol nació caracterizado por su poca organización y unos altos índices de violencia. Las disputas entre los pueblos desbordaban los límites de la pasión. Existe una leyenda que señala que la primera pelota que se utilizó en Inglaterra fue la cabeza de un soldado romano muerto en batalla. Y que así nació este deporte que sería la distracción para los soldados en sus tiempos de descanso. De hecho, por este motivo se dice que el fútbol ocupa términos bélicos para su desempeño, como por ejemplo la estrategia y la táctica como elementos para el triunfo. Además se habla de misilazos cuando los tiros son muy fuertes o el cobro de tiros libres. Hasta los apelativos van relacionados en muchos casos a términos militares. Por ejemplo, la mayoría recordará a Eduardo el Tanque Hurtado, jugador de la selección ecuatoriana de fútbol que adoptó este apodo por su corpulencia y fortaleza física. Además, el fútbol es un deporte muy emocional. Esta pequeña batalla que se lleva en un campo de juego se alimenta de los recursos del ambiente. Es así que cuando a un jugador le cometen una falta, muchas veces la reacción es agredir a su oponente o el lanzar objetos a la cancha o a las barras contrarias. Del mismo modo, del lenguaje surgen muchas veces los comportamientos de agresividad. Por ejemplo, cuando desde la barra se arengan cánticos de rechazo al adversario o barras racistas hacia los jugadores o improperios hacia el árbitro. Estos comportamientos son vistos como normales en el ambiente de un estadio. Además, la multitud hace que exista un respaldo de grupo y por tanto surja la característica del anonimato. Y para analizar este tema a lo largo del programa se encuentra ya con nosotros Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, pero además socióloga y apasionada del fútbol, con quien hablaremos en los próximos minutos sobre este tema. Bienvenida Paulina, gracias por estar en Enfoque Mundial. Bueno, ¿cuáles son los orígenes realmente del fútbol como práctica deportiva? Sí, bueno, yo estoy acá hablando como hincha realmente, no como un experto en el tema. Hay varios investigadores acá en el país que trabajan el tema con bastante sapiencia, pero a mí me parece que hay que decir que el fútbol es un deporte de roce. No, es un deporte de roce en el que se pone el cuerpo en el juego, en los distintos lugares en los que sucede. Y que el grado de enfrentamiento o esta metáfora de un campo de batalla ha ido agudizándose en la medida en que han entrado distintos elementos a confluir alrededor del juego. Y me refiero a que los niveles de violencia no tienen que ver solamente con el roce en la cancha, que podría ser probablemente el mínimo. Claro. De la violencia. Es el entorno, es lo que sucede alrededor de este juego. Y cuando hablamos de esto, tenemos que decir que ha ido confluyendo con momentos políticos, históricos,
y que estos niveles de violencia confluyen alrededor de la cancha, escenificando exactamente esto, la incidencia de momentos políticos, la incidencia de disputas de territorio, la incidencia de disputas regionales en algunos casos, una ciudad versus otra, una población versus otra. Esta puesta en escena hace que veamos el fútbol como una suerte de campo de batalla. Es una significación en ese sentido. ¿Y estos elementos que denotan violencia han estado siempre presentes en las disputas deportivas, en los partidos de fútbol, o es un fenómeno que se está presentando en los últimos años? No, tiene distintos modos, ¿no? Por eso digo que si vamos a lo cotidiano, el hecho de que sea asumido, plantado, significado como un deporte de hombres, y ni siquiera de hombres, de machos, ahí hay una violencia implícita en el modo en el que las mujeres, por ejemplo, nos relacionamos o no con esto, el modo en el que además se trata a un hombre al otro respecto a si juega o no juega fútbol, sabe o no sabe fútbol, es un saber de machos, ¿no? Y luego tienen que ver con estos enfrentamientos que yo decía hace un momento, lo que pasa en nivel de territorio, el modo en el que nos tratamos, por ejemplo, en Ecuador, serranos versus costeños, lo que sucede en el enfrentamiento de hinchadas en Brasil, el Flu, el Boca River, Barça Real Madrid, que ya tiene que ver cada uno, insisto, con territorios, con identidades. El modo también en el que, por ejemplo, esto es muy fuerte en Ecuador y está pasando en otros países permanentemente, el modo en el que nos referimos al diverso, y el diverso es esta homofobia, este racismo, y las mujeres que en relación al fútbol seguimos siendo vistas como el diferente que está fuera de. Entonces, todas estas violencias confluyen con más altas o más bajas intensidades y con la presencia de matices políticos y de territorio y de identidad. Muy bien, muchas gracias a Paulina Recalde por sus primeras impresiones en torno a este tema. Vamos a seguir entonces con el análisis. Hooligan es un término que hace referencia a los hinchas británicos que han sido protagonistas de una serie de disturbios y realizan actos vandálicos en nombre de sus equipos. Aunque estos grupos empiezan a emerger en la década de los 60 del siglo pasado, en Inglaterra se tiene el registro de que en 1912 se suspendió un partido entre Liverpool y el Manchester United por actos violentos entre las barras. El término se dice que se deriva del apellido hooligan o hooligan. Se atribuye el apelativo a un informe policial del año 1898, donde aparecía este término. Además, la prensa lo acuñó como un adjetivo, hooliganismo. En el libro Hooligan Night, publicado en 1899 por Clarence Rook, el autor hace referencia a un delincuente de Londres, Patrick Hooligan, quien entre sus crímenes mató a un policía y luego murió en la cárcel. Los hooligans emergen con fuerza en los años 60. La incipiente violencia que mostraban era socialmente aceptada, pues se consideraba que el fútbol era una distracción de la clase obrera y por tanto los comportamientos iban en esa línea. Cuando la clase media se involucra más en este deporte, se les empieza a estereotipar a los fanáticos varones, jóvenes y de las clases bajas como hooligans. Estos grupos se convierten en sectas radicales, extremistas y motivadas por la violencia. En la actualidad, estos aficionados agresivos, seguidores de un equipo en concreto, suelen enfrentarse con los grupos de equipos contrarios. Los incidentes suelen ser mayores en los llamados clásicos o derbis. La violencia generada por estos grupos ha dado lugar a numerosas muertes. Según las estadísticas, en la década de los 90 se produjo el fallecimiento de un promedio de 12 personas al año a manos de los hooligans. En 1985, en el estadio de Heysel, en Bruselas, murieron 39 personas, la mayoría ciudadanos italianos, en la final de la Copa de Europa, en la que hinchas de Liverpool atacaron a aficionados de la Juventus de Turín. A pesar de los muertos y heridos, el partido se jugó. Y para ampliar un poco más este bloque que hemos revisado, vamos a preguntar a Paulina Recalde cómo marcó la sociedad inglesa estos actos de violencia protagonizados por las hinchadas bravas de los países ingleses, los conocidos hooligans. Sí, bueno, los hooligans son, digamos, un referente emblemático en términos negativos, pero es emblemático en la medida en que cada vez que pensamos en barras bravas pensamos en los hooligans. Me parece que de todos modos hay que hacer siempre el ejercicio de pensar que las barras en América Latina, por ejemplo,
no tienen el mismo comportamiento, no tienen probablemente el mismo componente, que esta referencia, por ejemplo, cuando verbalmente decimos que las barras bravas de acá son hooligans o son equivalentes, hay que tener, digamos, la prudencia de las distancias de cómo fueron constituidos estos fenómenos. Hay que decir que en el caso de los hooligans son emblemáticos también, tenía que ver con la supremacía, con la percepción de supremacía de nación frente a otra, y eso es un componente importante. Y también es un caso referencial en la medida en que siempre estamos refiriéndonos a esto como el tratamiento que hicieran las autoridades de eso para de algún modo tratar de zanjar los grados de violencia, y por eso es que ahora las miradas se vuelcan ahora mismo a América Latina para mirar si es que no es necesario tener ese tipo de medidas radicales en torno a la suspensión, en torno a cerrar el ingreso, en torno, si se quiere, incluso a registrar a personas, a líderes que están de algún modo promoviendo o gestando que suceda este tipo de comportamientos. Claro, lo que habría que preguntarse es si los modos de los hooligans en términos de expresión de supremacías de ciertas culturas, identidades, naciones, no sigue estando presente. Y me parece que sí. Ahora mismo vimos recién en el Mundial varias de estas expresiones. Se daban controversias, por ejemplo, alrededor de si apoyar o no apoyar a Croacia, por ejemplo. Es decir, no se zanja con solamente, aunque era necesario hacerlo, pero no se zanja solamente con arrinconar a quienes estaban integrando los hooligans con el modo en que se expresan. Lo que pasa es que se expresan probablemente ahora de otra manera. Y estamos viviendo además un momento que estamos asistiendo a el retorno o el recrudecimiento de derechas con bastantes elementos o con rasgos, al menos de nacionalismo fuerte, incluso ciertos rasgos fascistas. Y habrá que preguntarse si esto que está sucediendo en el mundo en términos de política no podría convertirse de algún modo en un caldo de cultivo para que vuelva a exacerbarse ese tipo de expresiones en relación a las barras y en relación al fútbol. Precisamente creemos que es importante recordar algunas de las acciones que tomaron las autoridades inglesas luego de ser testigos de momentos de agresión y de violencia extrema protagonizados por los famosos hooligans. Entre ellos se decidió, por ejemplo, identificar a los líderes de estas barras bravas y prohibirles de por vida que puedan ingresar a los espectáculos deportivos. También se trató de regular en algo el financiamiento que los clubes ofrecen a las hinchadas bravas, y también la posibilidad de que los equipos en ciertos momentos jueguen sin hinchada, sin aficionado, para evitar estos episodios de violencia. Como usted bien decía, hay elementos que rayan en el nacionalismo y en el fascismo dentro de las actitudes protagonizadas puntualmente por el caso de los hooligans. Ese tipo de escenas, de momentos, se están replicando ya en otros países y puntualmente en nuestra región, en nuestros países de Sudamérica. Creo que acá con ese nivel no lo estamos mirando, tiene otro tipo de componentes, y es, yo ponía la advertencia de que ¿qué pasa teniendo, por ejemplo, ahora mismo a Bolsonaro en Brasil? ¿Puede esto convertirse de algún modo en un escenario en el que, por ejemplo, la violencia contra las mujeres se agudice y se escenifique en ese espacio? Está en muchas de las esferas, pero cuando tienes un discurso oficial, cuando tienes un discurso de parte del presidente que es de violencia de género, ¿no será que esto puede estimular a que este tipo de prácticas en el fútbol vuelvan a escenificarse? Lo que el triunfo también recién en Andalucía del fin de semana pasado. Es decir, hay escenario, me parece a mí, fértil como para que se vuelva a, de algún modo, incluso legitimar que haya este tipo de expresiones o extremarlas. Y lo que es importante es lo que usted decía al principio, por ejemplo, una de las medidas en relación a los hooligans en términos del recorte del financiamiento. Entonces hay que decir, por ejemplo, que parece que el modo más sencillo decir que son desadaptados. Pero desadaptados respecto a qué. Exactamente. Finalmente hay una adaptación a un modo de relacionarse con el fútbol, con la industria, con las dirigencias, con las empresas, porque las barras finalmente, sobre todo las barras bravas, cumplen una suerte de mediación, una organización entre lo que está sucediendo en la cancha, más el vínculo con las dirigencias, más el vínculo con la suerte de
prebendas incluso que pueden tener los dirigentes. Se habla mucho de tráfico de pases, de entradas, recordemos lo que pasó, hablaremos más adelante, pero cuando uno mira más atrás qué pasa con accidentes con bengalas, por ejemplo, Exactamente lo que ocurrió aquí. ¿Quién permite que entren las bengalas? Entonces, lo que quiero decir es que parece ejemplar que las directivas tomen estas medidas, pero sigue latente la pregunta de hasta dónde está la responsabilidad de estas y si lo resolvemos diciendo que los hinchas, aquellos, las barras bravas, son solamente desadaptados, como si fuese una cosa extraordinaria, ajena. Independiente de la realidad de los clubes. Claro. Me parece que ese es el reto fundamental. Y lo otro que decía al principio, esto de nos alarmamos respecto a la violencia, al choque, a los golpes, y con razón, nos alarmamos respecto a los riesgos de muerte, pero no nos alarmamos en absoluto en el modo violento en el que nos expresamos, se expresa la cancha en relación a los temas que decía hace un momento, al ser homofóbicos, a la violencia de género. Respecto a eso no hemos dicho mucho y habría que ver, por ejemplo, qué pasa cuando creces o escuchando eso en el estadio, de qué modo naturalizas ese tipo de expresiones, qué pasa cuando vas del estadio a la cancha, digo, de la cancha a la casa, con ese tipo de expresiones. Son violencias que son mucho más cotidianas, son mucho más sostenidas y creo que a la que menos atención le estamos prestando. Muy bien, Paulina, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en breve, luego de este corte, para seguir analizando el tema de la violencia en el fútbol y las barras bravas. Sigan con nosotros en Enfoque Mundial. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. En el mundo son varios los equipos de fútbol cuya imagen lamentablemente se ha visto afectada por actos de violencia extrema protagonizada por sus hinchas. Revisemos varios casos de hinchadas de equipos implicadas en hechos de vandalismo y desorden. La hinchada del PAOK, equipo de fútbol de Grecia, es una de las más temidas en su país por el nivel de violencia que ha mostrado cuando juega sobre todo contra su rival regional, el Aris Salónica. Entre sus disturbios más recordados están el que se registró cuando jugaron contra el Olympiacos a finales de los años 90. Los hinchas invadieron el campo tras un gol anulado al PAOK y otro en el año 2000 ante el equipo Aris, hecho que dejó miles de asientos destrozados y decenas de heridos en una disputa entre barras. La barra brava del Galatasaray de Turquía. Si decíamos que la afición del PAOK griego era una de las más temidas en Europa, ahora podríamos afirmar sin dudarlo que la del Galatasaray turco es la que más violencia ha mostrado durante sus encuentros deportivos. El estadio Ali Sami Yen se convierte en un verdadero infierno. En partidos de la Champions League o ante sus rivales como el Beşiktaş y el Fenerbahçe, el graderío donde se ubican los hinchas del Galatasaray se inunda con el ambiente más hostil a punta de bengalas, proyectiles y otros objetos. Las medidas de prevención por parte de los efectivos policiales contemplan la prohibición de ingresar con monedas al estadio. Integrantes de esta barra brava han sido responsables de 2 hinchas de equipos contrarios asesinados, el uno en el año 2000 y el otro en el 2013, todos apuñalados por la afición turca. La hinchada del Millwall de Inglaterra. Hace años que este equipo vaga por categorías inferiores del balompié inglés, pero si de aficiones férreas hablamos, la suya es muy emblemática. Quizás sea uno de los pocos equipos en los que más se habla de sus barras que del propio club. La barra brava de los Ferencváros de Hungría es una de las hinchadas más temidas en todo el mundo. Se ha proclamado como un grupo antisemita, racista, homófobo y además expertos en los combates hombre a hombre. Muchachos húngaros que forman parte de esa barra brava han instalado gimnasios donde se ejercitan y practican artes marciales para enfrentar las barras rivales. En su historia se encuentran decenas de aficionados apuñalados y demás riñas a las que la misma UEFA y la Asociación contra el Racismo en el Fútbol Europeo, FARE, han intervenido con poco éxito. La hinchada de la Estrella Roja de Belgrado.
Serbia no brilla por ser un país que tenga al fútbol como su deporte máximo, pero los hinchas del equipo Estrella Roja se lo toman muy en serio. Los del IGE, como se los conoce, han llevado la pasión por su club a grados incluso políticos, sociales y culturales. Uno de los mayores problemas protagonizados por los llamados chicos malos de Belgrado se registró a inicios de la década de los 90, cuando en un partido se enfrentaron a los hinchas del Dinamo Zagreb, en un disturbio que enardeció las diferencias étnicas que coexistían en la extinta Yugoslavia y que posteriormente dieron inicio a la Guerra Croata de Independencia. Además, a lo largo de su historia, cientos de hinchas han invadido el campo de juego y han llegado al punto de agresión directa contra sus propios jugadores. Y la barra brava del Masri, equipo de fútbol de Egipto. Su afición protagonizó el que probablemente es el incidente más lamentable de los últimos tiempos en el fútbol mundial y uno de los que más víctimas mortales cobró en toda la historia. Sucedió en febrero de 2012 durante un partido ante el equipo Al-Ahly. Aun cuando su equipo ganaba cómodamente 3-1, los hinchas de Al-Masri saltaron al campo a agredir a los jugadores del otro equipo, que jugaba de visita. Entonces los aficionados de Al-Ahly saltaron al campo también y lo que se desató en la ciudad de Puerto Saíd fue una guerra total con el uso de botellas, piedras, cuchillos y bengalas. El saldo final de ese enfrentamiento fue de 74 muertos, 72 de ellos hinchas de el Al-Ahly, uno del conjunto local y un oficial de policía. Hemos visto en resumen cómo algunas barras bravas, sobre todo en países de Europa, Asia y algo de África, también han generado desmanes, problemas, inconvenientes, capítulos de violencia en esas naciones, en esos continentes. Paulina, la violencia está generalizada en todos los países del planeta, pero ¿cómo lograr combatirlo? ¿Cuál debe ser el compromiso que deben finalmente asumir los clubes frente a esta realidad que se está viviendo a nivel mundial? Sí, es cierto que hay este tipo de expresiones en todos los países en distintas gradaciones y con nuevas expresiones, sin duda. No terminamos de ver todo lo que podría estar sucediendo, vuelvo a poner en el contexto político de aquí en adelante. Pero también me parece que es importante hacer dos precisiones. No es la barra brava sinónimo de hincha, es decir, ahí hay un riesgo, en los estadios habemos hinchas. Habemos hinchas, no todas las hinchadas son barras bravas. Exactamente. Y las barras bravas, dicho esto, no son una parte, no son un cuento aparte en relación a los equipos. Son parte de los equipos en la medida, otra vez, de que están conectadas estas cosas. ¿Cuál es esa corresponsabilidad que le corresponde al club frente al comportamiento de esas barras bravas? Bueno, finalmente el asumir que hay una responsabilidad en el modo en el que se organiza, yo diría incluso el lenguaje alrededor del partido, el modo en el que lo transmites, cortar, por ejemplo, con este tipo de prebendas y finalmente las sanciones. Las sanciones son fundamentales porque parece que cuando se sanciona casa fuera y se trata de salvar a toda costa el hecho de que los contratos, las marcas, se siga jugando, parece que no importa cómo se juegue, se tiene que jugar sí o sí, y los que están puestos aparte son estos, otra vez, entre comillas, desadaptados, con los que parece que en los equipos nada tienen que ver. Entonces hay que hacer el reconocimiento de que las hinchadas son hijas de algún modo del club en términos virtuosos, pero también las barras bravas tienen esta conexión con los equipos. Deberíamos colegir que este comportamiento en ciertos momentos inadecuado por parte de ciertas barras depende también mucho de la dirigencia de los clubes y de cómo los clubes pueden controlar esas actitudes. Y de varias instancias, porque el comportamiento inadecuado viene de muchos, viene de todos en la medida, a ver, no en el sentido de que fuese un reflejo mecánico de la sociedad, que esto es un lugar muy común decir esto. Lo que quiero decir es que hay una corresponsabilidad en el modo en el que los medios de comunicación, por ejemplo, se posicionan alrededor, cuentan, dicen, expresan el partido, el modo en el que el mercado, las marcas también lo hacen, las dirigencias, luego los jugadores también son parte del modo en el que esto se intensifica o no, el modo de relacionarse con su hinchada, con los medios, con la cancha, cómo te plantas respecto al otro, el modo en el que probablemente generas también otro tipo de violencia cuando te encuentras con el otro en la cancha, expresiones otra vez racistas que están sucediendo allí. Entonces, claro,
comportamientos hay de esta naturaleza en distintos niveles, en distintas intensidades, pero de todos los que confluimos alrededor de la cancha. Muchas gracias a Paulina Recalde por sus reflexiones. Y los conflictos y desmanes provocados por barras bravas no solo se han registrado en países europeos, africanos o asiáticos, también en nuestro continente y sobre todo en nuestra región, Sudamérica. Este tipo de actos no han faltado. En el fútbol brasileño, colombiano, peruano e incluso ecuatoriano, los episodios de violencia entre barras de distintos equipos se han hecho presentes, generando importantes pérdidas materiales, destrucción de bienes públicos, heridas en varios aficionados y en varios casos la muerte de hinchas. Hace poco, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se registró un incidente que empañó la final de la Copa Libertadores de América. El lanzamiento de piedras y objetos contundentes al bus que transportaba al equipo de Boca Juniors por parte de fanáticos del club River Plate fue el detonante de una controversia que enfrentó a la dirigencia de los dos equipos y a la directiva de la Conmebol. El hecho puso en la mesa un problema presente en el fútbol argentino y de forma general en este deporte a nivel mundial. La violencia que se vive en los encuentros deportivos protagonizada y causada por las barras bravas. Esta no es la primera vez que algo así ocurre. En la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores de 2015 en el estadio de la Bombonera de Boca Juniors, un hincha Xeneize lanzó gas pimienta a los jugadores visitantes y el encuentro tuvo que ser suspendido derivando en la desclasificación de Boca. Otra de las peleas más recordadas se dio en el año 2002, en Mar del Plata, cuando estos dos equipos jugaban un partido. Boca ganaba 3-0 ese partido y momentos previos a que Ariel Carreño le endilgara el cuarto gol a los millonarios, la barra de River se lanzó contra la de los socios de Boca. Fue entonces cuando la 12, como se conoce a la barra Xeneize, intervino y se fue a golpes contra los hinchas de River. Aquel partido tuvo que ser suspendido por 20 minutos. Y los conflictos no solo se han registrado con estos dos equipos, posiblemente los más emblemáticos de Argentina, sino también con otros clubes de ese país que también tienen barras bravas, llenas de fanáticos que han protagonizado actos de violencia. Con lo sucedido hace pocas semanas entre las hinchadas de Boca y River, dos equipos emblemáticos de la Argentina, hay muchas personas que no solamente en ese país, sino en muchos países están diciendo: prefiero no ir al estadio y no exponerme, evitar la violencia y más bien ver el fútbol a través de la televisión. ¿Por qué? Le preguntamos a Paulina Recalde. Bueno, y uno se pregunta además cómo alguien podría quedar fuera de la final del mundo, porque ese es el problema. Así se lo membretó, como la final del mundo. Así es. Y en esa medida, claro, lo que se vivió es esta escenificación y además que no fue de un día. Asistimos a esa final fallida durante 4 días y seguimos asistiendo a esa final fallida que todavía no termina de resolverse. Y lo triste de esto, lo complejo de esto, es que la expresión más inmediata es: los argentinos no podemos ni tener una final de la Libertadores, pero no son los argentinos. Eso es así. ¿Cómo podríamos explicar esto? Yo creo que hay que ir hablando de las responsabilidades, porque si no parece que todos los argentinos tuvieran que ver con que esto no se haya podido jugar. Y hay responsabilidades que tienen nombre, que tienen carga. El propio presidente Macri alentando semanas antes de que se jugara la primera final, que sí se puede hacer, que sí lo vamos a lograr. Como si se tratara de un reto casi imposible de cumplirlo. Sí lo vamos a lograr. Después le dicen que no es posible por las normas de seguridad. Se retrae, se expresa del modo en el que se expresa respecto a los jugadores también, al otro equipo. El propio operativo que fue montado para la llegada del bus de Boca es algo que no se puede creer. Claro. El ministro de Seguridad ha salido ya, pero no se habla de él, se habla de los argentinos que no pueden tener un partido de fútbol, el modo en el que llegó ese bus, el modo en el que se organizó un operativo, para mi gusto, ridículo, alrededor de algo que se sabía que iba a ser complejo, violento, riesgoso. Y finalmente, los argentinos, los que además estuvieron en la cancha en las 3 ocasiones y que finalmente no van a estar en ese partido, son los que han sufrido además de este tipo de maltrato y este tipo de violencia, de espera, además el modo en el que la propia Conmebol se expresó en el último intento, se postergó como 3 veces,
Y digamos además una cosa, que estuvimos durante 4 días, perdón, qué cantidad de espectadores mirando esa final fallida. Es decir, en términos de mercado, la tienen bastante resuelta. O sea, de hecho, el interés comercial dentro de este ámbito deportivo del fútbol ha superado otros temas mucho más importantes, perjudicando a la propia hinchada, a la propia ciudadanía, a la dirigencia, a los propios clubes. Sí. ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo lograrlo? Yo digo, dejemos de llamar esto como son unos cuantos desadaptados. O sea, el término ya es un problema. Porque la construcción de la violencia, insisto, está en distintos aros, en distintos anillos. Y entonces parece que fuese una cosa absolutamente distante de todo lo demás que está sucediendo alrededor, ¿no? Muy bien. Sanciones, me parece, y luego procesos. Muy bien, muchas gracias a Paulina Recalde, directora de la empresa Perfiles de Opinión, también socióloga y apasionada por el fútbol, quien nos ha compartido durante estos últimos minutos sus reflexiones en torno al tema de la violencia en el fútbol y las barras bravas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en breve con más aquí en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Como vimos, el fútbol es un deporte que mueve pasiones en todo el mundo. En China, los grandes equipos alemanes están trabajando en la formación de nuevos jugadores que lleven al país asiático a mejorar su nivel deportivo hacia el futuro. Revisemos este documental del programa Primer Plano, producido por la Deutsche Welle. Hace tiempo que China es una potencia mundial, pero a nivel futbolístico no pasa de país en vías de desarrollo. Para su presidente Xi Jinping es algo inaceptable. Es urgente que China destaque también en el deporte rey. El Estado planea que la industria del deporte genere alrededor de 1 billón de euros en los próximos 10 años. En las escuelas imperan la disciplina y el esfuerzo físico, pero apenas hay equipos infantiles de fútbol. El partido quiere que China gane un día la Copa del Mundo. ¿Es posible? Cada vez es más habitual ver a clubes alemanes de fútbol en China. ¿Por qué? ¿Cómo se dejan atraer los técnicos y profesionales alemanes a una liga muy por debajo de la media deportiva mundial? La mascota Erwin visita una escuela china. Desde hace meses, su equipo, el alemán Schalke, lo ha enviado de gira al país asiático. En cuanto este peluche gigante se asoma, las estrictas normas de la escuela quedan suspendidas. Erwin no viaja solo. 4 entrenadores del Schalke están en la ciudad china de Kunshan con la misión de promover el fútbol juvenil en la región. El proyecto, dirigido por Marco Fladrich, consiste en que la pequeña Alemania ayude al gigante chino a clasificarse por fin para un campeonato del mundo. Esta es Alemania, ¿ven? Bueno, y esta China. Pero Alemania es campeona del mundo. En el fútbol, la relación es al revés. Alemania y China. Los métodos de entrenamiento del Schalke son famosos en todo el mundo. En Kunshan quieren sacarles provecho. El equipo de Marco Fladrich entrena a los jóvenes talentos y a entrenadores locales. Son dos conceptos futbolísticos contrapuestos. Todos sabemos que el nivel de fútbol en Alemania es muy alto. Pero no podemos limitarnos a calcar el sistema.
No es tan fácil. Nosotros tenemos que adaptarnos. Pero también los alemanes tienen que adaptarse un poco a la realidad de Kunshan. Los alemanes intentan que el fútbol se popularice a través de la diversión, una novedad en un país donde el estudio y mantenerse quieto determinan la vida infantil. Pero los del Schalke creen en su misión. Hemos visitado 20 escuelas y en cada una hay entre 1.000 y 3.000 alumnos. Ya nos estamos haciendo una idea. Hemos cambiado algunas cosas. No solo entrenamos con los niños, también tenemos la oportunidad de transmitirles algunos de nuestros valores que pueden servirles para el futuro. Así podemos romper ciertas dinámicas en la vida de los niños tal y como la tienen reglamentada. La tradición deportiva china es muy particular. Apenas se practica deporte fuera de la escuela y cuando se hace, por regla general, se trata de baloncesto o de ejercicios tradicionales. Los juegos creativos y divertidos son una excepción en la escuela. La formación militar lleva directamente a los estadios, pero no al terreno de juego. El ejército vigila cada partido de fútbol profesional. En China se mantiene en jaque a los hinchas. El ejército y la policía evitan cualquier conato de manifestación o de enfrentamientos entre aficionados. Hoy juega el club pequinés Wanbei Jin. Se esperan unos 40.000 aficionados. La mayoría de los otros clubes tienen muchos menos seguidores. El ambiente en las inmediaciones es distendido. El ex profesional del Frankfurt, Stefan Lottermann, ha venido al encuentro con una traductora. Van a muchos partidos de la primera división china. Trabajan para la Asociación China de Fútbol, la CFA. Lottermann es asesor de la liga y de la selección. El Estado quiere ver éxitos. Cuanto antes, mejor. Es cierto que la jerarquía aquí es muy importante y que el liderazgo es muy dirigista, también en fútbol. Pero igual que en la economía, el Estado chino deja libertades considerables y autonomía en algunas áreas, algo que también beneficia al fútbol. Hace unos 2 años que aumenta el número de entrenadores internacionales de primer nivel. Roger Schmidt, ex técnico del Leverkusen, entrena al Beijing. El club es célebre por su hinchada. Su estadio casi siempre se llena. Pero la euforia y la alegría terminan en la primera fila, reservada para el ejército en todos los estadios chinos. Stefan Lottermann ha introducido cambios en la Asociación de Fútbol China. También los periodistas y los funcionarios deportivos aprecian su asesoría. Sus métodos han mejorado la formación de los entrenadores, pero los clubes siguen buscando estrellas internacionales. Sí, los clubes chinos son muy competitivos, es cierto. Por un lado, eso mejora los ingresos y ha contribuido a mejorar la calidad. Pero la calidad solo es sostenible si conseguimos mejores jugadores. Y para obtener mejores jugadores, hacen falta buenos entrenadores. En la tribuna de prensa trabajan muchos periodistas especializados. El fútbol ya es un deporte popular en China. En los medios se habla mucho de él. El aficionado chino pide a su equipo estrellas y éxitos. En China viven 1.400 millones de personas, 16 veces la población de Alemania. El gobierno dirige el Estado con mano dura y decide qué está bien y qué no. El comunismo quedó casi desterrado de la economía. China vive una fiebre del oro. En ningún país hay tantos multimillonarios. Es el mayor mercado del mundo. Las empresas extranjeras quieren parte de este negocio. Pero no es fácil, porque el gobierno chino vigila para que los beneficios económicos se queden en el país.
Aquí entra en juego el fútbol. El presidente Xi Jinping necesita extranjeros para que China alcance éxitos en esta disciplina. De un día para otro movilizaron cientos de millones y lanzaron cientos de proyectos. La actividad frenética es normal aquí. El problema es más bien la gestión de esa actividad, pero hay que contar con China. En Hangzhou, en el sur de China, alguien conoce bien los entresijos de la industria, también en Europa. La empresa Lander Sports compró el 80% del club Southampton de la Premier League inglesa. Su fundador, Ji Zhengao, admite que lo compraron con el fin de aprender el negocio del fútbol. En China hay mucho dinero que ganar. La industria del deporte supuso alrededor del 0,2% del Producto Interno Bruto en 2017. Comparada con otros países industrializados como Alemania, Europa, Reino Unido, Estados Unidos o nuestro vecino asiático Japón, es una cuota baja. Estamos empezando. El Estado quiere que la industria del deporte genere alrededor de 1 billón de euros en los próximos 10 años. Un mercado de 1 millón de millones de euros. Marketing, ropa, derechos televisivos o proyectos de construcción. Pero especialistas como Ji Zhengao saben que China necesita colaboradores extranjeros para alcanzar esta meta, pues al producto fútbol le falta calidad. China está en el puesto 73 de la clasificación internacional, por detrás de Curazao o Cabo Verde. Así no se puede generar beneficios. Hay que invertir antes. El mercado será enorme, pero los beneficios solo son posibles a largo plazo. En los primeros 5 años toca invertir en capital, material, hay que esforzarse. No vamos a ganar casi nada, pero en 10 años podremos obtener enormes beneficios. El gobierno quiere implicar a todo el país en el proyecto de organizar un mundial. En la vida diaria no se nota. Pocos chinos van a entrenar o se ponen las camisetas de sus astros favoritos. Pero cada día hay más empresas e inversionistas enfocados en el fútbol. Por ejemplo, el periodista deportivo Wang Tao ha invertido en una aplicación que enseña métodos de entrenamiento a los profesores de educación física de las escuelas y colabora con el equipo juvenil de uno de los pocos clubes de Pekín. Todavía queda mucho por hacer. Peor imposible. En realidad, el proyecto ya es un pequeño éxito. Cada vez más niños juegan al fútbol. Ya hay entrenadores profesionales para ellos y los padres participan. Todos compartimos este hobby. Al principio los padres querían que los niños jugaran un poco fuera y que les diera un poco el sol. A él ni siquiera le gustaba el fútbol, pero desde que su hijo juega, él también juega. El número de niños del equipo de Wang Tao crece. Es un indicio de lo que está sucediendo en toda China, con sus enormes dimensiones. El periodista ha investigado el aumento del valor del producto fútbol. También en la Liga China. El precio de retransmitir un partido de fútbol de primera división era antes muy bajo. Bastaban un par de millones para los encuentros de fútbol chino. En 2 años, los precios han aumentado a 250 millones de euros anuales. Esto se debe sobre todo a la participación de estrellas internacionales. Uno de ellos es Renato Augusto, seleccionado para el Mundial de Rusia en el combinado brasileño. Desde que la primera división de China tiene jugadores así, cada vez más niños juegan a la pelota, pero faltan entrenadores de calidad. Wang Tao cree que este es el principal problema del fútbol chino.
Para resolverlo, le gustaría contar con ayuda alemana. Esperamos que las empresas y asociaciones alemanas ayuden a mejorar las bases del fútbol chino. Me parece crucial. Espero que todos los implicados en el fútbol alemán se enteren de esto. Palabras que gustan a los clubes alemanes. Quieren vender sus marcas al mejor precio posible en Asia. Junto al Schalke, los pioneros alemanes en China son el Dortmund, el Bayern y el Wolfsburgo. Schalke ingresa unos 90 millones de euros en ventas cada año. El 20% de estos ingresos, unos 18 millones, provienen de China. Parece seguro que quien no sea capaz de ganar dinero en China se va a quedar atrás en el mercado internacional. Estamos llegando al límite del crecimiento en Alemania, tanto en patrocinios como en hostelería, en mercadeo y en promoción de talentos. Precisamente en patrocinio y en mercadeo, en China, tenemos un gran potencial de crecimiento. Cada mes, el Schalke envía 4 técnicos de alto nivel a Kunshan, desde Gelsenkirchen, su sede alemana. La ciudad china quiere participar en la ofensiva futbolística del presidente. Les cuesta millones de euros al año. 80 niños seleccionados participan en los entrenamientos de alto nivel 4 veces por semana. Con esta operación, el club alemán aumenta su popularidad en China. Los entrenadores prefieren hablar de deporte antes que de mercado. Somos futbolistas, somos deportistas. Lo importante sucede en la cancha. Y en fin, no olviden de que hablamos de niños. Hay que destacar eso. Lo que pase alrededor, por mí, está bien. Mejoramos la imagen del Schalke, la percepción de la marca. A los padres les gusta la presencia del Schalke. Muchos creen que el fútbol debe ser una actividad sana, que a lo mejor permite a sus hijos ganar dinero un día. Así que van a la cancha a animarlos. En nuestra familia, a nadie le gusta el deporte, pero nuestro hijo quería jugar al fútbol y lo vamos a apoyar en eso. También el Schalke estaría encantado de fichar a un chino para la Bundesliga. Quizá Jihai Zhang, arquero de 9 años, podría llegar a dar ese salto. El club ya lo ha invitado a Alemania. Ya veremos cómo se desarrolla. Su talento es auténtico, tiene la actitud correcta, no tiene miedo, domina la técnica y desde el principio llama la atención. Da gusto verlo jugar. ¿Preparado? ¡Adelante! Pasa, adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Tira la pelota! ¡Vamos! El fichaje de un chino en la Bundesliga haría ricos a los patrocinadores, a los clubes y a los padres, porque dispararía los ingresos por los derechos televisivos y por la venta de artículos en China. El Schalke ya se ha preparado por si sucede. En el trato que cerramos con Kunshan se estipula que el Schalke tiene derecho de tanteo para fichar a los talentos que salgan de la academia. Habría sido una estupidez no reservarnos esa opción cuando estamos cooperando a largo plazo. El Schalke ya ha obtenido otro éxito. El equipo de primera GV Fortune prepara una sección profesional de juveniles. Para ello cuenta con más de 25 entrenadores de Gelsenkirchen. El trabajo de Marco Fradich y sus compañeros tiene un inmenso valor económico. Según nuestros cálculos, el Schalke obtendrá unos beneficios netos de 20 millones de euros. El know-how que puede ofrecer el Schalke en China, tanto en el campo de la búsqueda de talentos como en los entrenamientos, sean de juveniles o de nuevos técnicos. El mercado chino, el fútbol chino, está dispuesto a recompensar esa transacción como corresponde. Los planes maestros del fútbol chino se deciden en este edificio de la Plaza Tiananmen, en el corazón de Pekín. El gobierno quiere organizar un mundial en el país y hacer posible ganarlo.
El fútbol parece ser una de las piezas claves de la estrategia del presidente Xi Jinping para convertir a China en una gran potencia deportiva. El significado del fútbol para una potencia mundial no es desdeñable. Una potencia mundial necesita producir cine internacional, por ejemplo. China trabaja también en crear una especie de Hollywood que atraiga y que entusiasme a la gente. El fútbol es otro elemento característico porque genera emociones y sentimientos de pertenencia a un país. Durante casi toda su historia, China fue una gran potencia. Es obvio que el presidente Xi quiere que vuelva a hacerlo. Quiere que las tradiciones y los símbolos de fuerza aglutinen a la población. El fútbol sería perfecto para ello. Todo funciona en Kunshan. Los 4 entrenadores se adaptan bien al concepto. Los líderes chinos quieren aplicar una estrategia similar en el resto del país, una colaboración con técnicos profesionales alemanes que sirva para fomentar al equipo y la cantera. Yo creo que políticamente no tiene tanta relevancia. Lo importante es que trabajemos juntos. Y si tenemos éxito, pues mejor. Queremos estar en la cima, sobre todo en los grandes deportes, como el fútbol. Esperamos competir al máximo nivel internacional. Queremos un buen resultado en un mundial. Los directores de todos los centros que participaron en el proyecto reciben grandes diplomas. Un aspecto relevante, porque quien apoya las medidas del Estado obtiene ventajas profesionales. En cambio, muchas empresas alemanas con intereses en China temen desventajas. El Estado interfiere cada vez más en los negocios, precisamente en el mercado que mayores beneficios promete. Volkswagen, por ejemplo, gana más en China que en ningún otro país. 2018 será otro año récord. El gigante del motor alemán no puede permitirse problemas con el gobierno chino, después del escándalo mundial por la manipulación de emisiones diésel. La empresa cree que lo mejor es comprometerse con la estrategia deportiva del presidente Xi. Cada visita de Angela Merkel a China es un pulso por los beneficios de las empresas alemanas, sobre todo las automotrices, cuya buena posición en el mercado chino es prioritaria. Los alemanes temen que Pekín limite sus negocios. El fútbol es también para ellos una pieza clave para asegurar el futuro. Por ello se aprovecha cada ocasión para estrechar los lazos con China. Volkswagen tiene sus propios proyectos de fútbol, independientes de la Federación Alemana de Fútbol. Queremos participar en esta sociedad. Uno de los proyectos que promovemos más activamente es la educación juvenil. Queremos lo mejor para los jóvenes, sobre todo a través del deporte. El fútbol, por ejemplo. El fútbol es muy saludable, muy activo y encaja bien con los valores de nuestra empresa. Volkswagen tiene una ventaja sobre otras compañías. Es propietaria de un equipo de la Bundesliga, el Wolfsburgo. Quieren que empiece a trabajar en China. El jefe de marketing del club está a la caza de patrocinadores, clientes y socios en China. La mayoría de los clubes chinos son propiedad de empresas, lo cual les facilita la tarea. Volkswagen es una marca extremadamente popular, de enorme éxito en China. Esto nos ayuda porque es una asociación positiva para los fans chinos. Es decir, muchos chinos son fans del Wolfsburgo porque lo asocian con Volkswagen.
Llevamos la marca estampada en la camiseta y por eso muchos chinos son hinchas naturales del Wolfsburgo. Las oficinas chinas del Wolfsburgo están a 2 horas y media en auto de la localidad costera de Qinhuangdao, un lugar clave para las actividades que planea desplegar el club en China. Estos jóvenes son alumnos de la Academia Estatal de Fútbol que depende de la Universidad Deportiva de Pekín. Aquí viven y se entrenan 200 jóvenes talentos. La escuela estatal los ha seleccionado de todo el país. Algunos mostraron su capacidad en entrenamientos de prueba. Otros se postularon a través de Internet. Los criterios de selección no están muy claros, pero una cosa sí, cuentan con 14 entrenadores venidos de todo el mundo para formarlos. Han dejado la gestión en manos del Wolfsburgo. Todo va bien, solo en un punto hay pequeños desacuerdos con los alemanes. No hay dificultades con los entrenadores. Me divierto mucho con ellos. La única discrepancia es que los niños tal vez se entrenan poco. Michael dice que ya han hecho suficiente. Cree que hay riesgo de lesión. A veces no nos ponemos de acuerdo en cosas así. Michael Kruger es un entrenador juvenil veterano. Utiliza localizadores de GPS para medir el esfuerzo que han hecho los jóvenes. El problema es que no hay equipos. Los jóvenes talentos compiten todos contra todos. Queda mucho por hacer. No basta con decir tengo una idea, realízala. Hace falta, por ejemplo, la atención médica apropiada y también una escuela. En algún momento habrá que hablar también de la alimentación, de que sirvan la comida adecuada. El plan es que pronto haya 1000 alumnos entrenándose aquí, pero no se ha organizado todavía un campeonato para que practiquen. En cambio, algunos de los talentos viajarán por varios meses a Argentina o a Europa. Está claro que los chicos saben jugar, pero contra equipos de su edad en Europa, de países como Alemania, España, Inglaterra, Francia o algo así, no tendrían la menor posibilidad, ni la más remota. El entrenamiento en la academia de fútbol dura 2 años. Después, cada uno tiene que buscarse la vida. Si no fichan por un equipo, pueden convertirse en entrenadores o dedicarse a otra cosa. A fin de cuentas, también reciben una educación convencional. Lo mismo pasa en las escuelas deportivas alemanas. Los alemanes intentan transmitir su fútbol en un mundo que funciona de otra manera. Ninguno de estos jugadores ha jugado fútbol en un patio o en la calle. Muy pocos están en un club. Los planes futbolísticos de Pekín son ambiciosos. El problema está en los detalles. La colaboración intensiva empieza a dar los primeros frutos indiscutibles para Volkswagen y su equipo, el Wolfsburgo. Durante un discurso de Año Nuevo del presidente Xi, toda China vio por televisión que el jefe de Estado tiene una foto suya con jugadores juveniles del Wolfsburgo. Tim Jägeler, del Departamento de Mercadeo del Wolfsburgo, abre todas sus presentaciones con esta escena. Uno de los hombres más poderosos del mundo demuestra en público su simpatía por el Wolfsburgo. Otra foto de Xi, junto al expresidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, es la imagen ideal para hablar de negocios. Fue algo muy afortunado. Visitó Alemania y como parte de la visita hubo un encuentro entre un equipo juvenil del Wolfsburgo y un equipo juvenil chino. Le encanta el fútbol. Incluso el estadio del Wolfsburgo mira hacia Oriente. Es el único club de Alemania que cuenta con una banda de publicidad reservada a los clientes que buscan a la audiencia china.
No tardó en amortizarse, pero claro, el primer año hubo que crear el concepto, presentarlo, encontrar socios, pero por suerte se amortizó relativamente rápido. Del intercambio futbolístico entre Alemania y China dependen muchos miles de millones de euros y también intereses políticos de primer nivel. El fútbol tal vez queda en segundo plano. ¿Es factible que hombres como Stefan Lottermann contribuyan a llevar un día la Copa del Mundo a China? Eso ocurrirá cuando mis bisnietos le cuenten a sus bisnietos, vaya, miren, esto es algo que inició el tatarabuelo. Yo creo que falta mucho para eso. ¿Faltará mucho? ¿De verdad? No sería la primera vez que China hace posible lo imposible. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos dentro de una semana con nuevos temas de interés para ustedes. Hasta la próxima.